Bienvenidos al Bibliófilo. Con ocasión de la fiesta de Halloween, me embarqué en la lectura de un gran clásico. Y como siempre, los clásicos nos traen grandes retos, pues nos ponen a contrastar lo que conocemos culturalmente de ellos frente a la realidad de la obra escrita. A quienes han seguido los videos que he realizado, saben que he destacado la realidad que tienen personajes literarios frente a personajes históricos o personas normales. Pero la reflexión que les traigo a continuación es todavía más profunda y humanista. Y es que creo que se nos presenta una gran paradoja sobre la empatía. Porque los protagonistas de esta obra van a despertar todas nuestras emociones, nuestra compasión, y vamos a sentir empatía y sentimientos por ellos. Pero me parece esto una gran paradoja porque en la humanidad solemos entristecernos y comprender mejor a estos personajes literarios que aquellas personas de la vida real que pasan por nuestro lado. Y justamente en esta obra me parece que se presenta de forma radical. Pues con la ocasión de este monstruo famoso y en esta gran obra del romanticismo, vamos a tratar de entender las motivaciones. Pero también los quiero invitar a que contrasten las emociones que sienten frente a este personaje a otro como Lacenaire. Y aprovecho la ocasión para invitarlos a ver el video que realicé sobre las memorias de Lacenaire, un asesino que durante la Francia del siglo XVIII fue condenado. Y creo que tiene bastantes semejanzas con el personaje que nos trae a continuación. Pues aquí mismo nos dice que el personaje tuvo que abrazar a la maldad como si fuera su propio bien. Y que prácticamente el destino y el rechazo de su creador lo llevó a ello. Algo muy similar de lo que nos presentaba Lacenaire. Se trata de Frankenstein, de la escritora Mary Shelley. Acompáñenme a conocer algunos de mis comentarios. Indudablemente esta obra ofrece enormes perspectivas y ya desde la introducción que hace la autora se despiertan enormes asociaciones. La primera que quiero compartir con ustedes es la equivalencia de Mary Shelley con Oscar Wilde. Todos sabemos la frase famosa de Oscar Wilde donde nos dice que él puso talento en su obra, pero genialidad en su vida. Y creo que Mary Shelley en su introducción hace algo similar, pues nos dice que sus sueños son mucho más fantásticos y agradables que sus escritos. Y el otro dato curioso que quisiera compartir con ustedes es que en la lectura las cartas que nos presenta están fechadas en el siglo XVIII sin determinar las dos últimas cifras, nos deja todo abierto. Pero a través de la estructura y de lo que nos cuenta, por ejemplo, con las referencias a obras como Los sufrimientos del joven Werther, se restringe mucho más el espacio temporal, dejándonos lo posterior a 1787. No sé si sea importante destacarlo, pero me di cuenta de ello y por eso se los comparto. Ahora bien, hablando propiamente de la obra, lo primero que se destaca es la preocupación por la credibilidad. Y obviamente al hablarnos de monstruos, pues esa preocupación va a ser mucho más acuciante. Pero me gustó la forma como logró la escritora presentarlo, pues a través de las cartas y los varios niveles narrativos, nos recuerda la gran novela de Cervantes. Pues incluso ella nos comenta que tiene las cartas y documentos originales que respaldan la veracidad de lo que nos narra. Y los niveles narrativos están no solamente en esas cartas, sino también en lo que cuenta alguien que escuchó a uno de los protagonistas. Y asimismo, tiene historias inmersas en la relación con el monstruo y su creador, con lo cual enriquece la obra.
Pero sigo insistiendo en que el rasgo más distintivo es las charlas que la propia autora tuvo con varios otros escritores y queda la relación de los hechos como esa charla alrededor de una sala y del fuego, contando de espantos. Y por supuesto, las habilidades narrativas de la autora se muestran en gran medida en cómo logra contar las cosas sin entrar en detalles, sin contar, pues nunca nos va a detallar específicamente cómo Frankenstein logró dar vida a otro organismo. Sencillamente nos da como esas pistas o elementos a tener en cuenta dentro de la ciencia, como es el electromagnetismo, entre otros, para dar verosimilitud a los hechos. Pero lo más importante de la obra no es la estructura, sino precisamente ser una maravillosa obra representante del romanticismo. Y lo hace por varios aspectos. El primero de ellos es cómo hace partícipe al destino como un protagonista. Pues destaca que el destino es demasiado potente y sus leyes inmutables decretan sobre los destinos de todos. O también el aspecto importantísimo que tiene la relación del interior con el exterior, pues nada más nos va a presentar cómo Víctor Frankenstein, originario de un país que presenta una hermosura sin igual, mediterránea y de Génova, en contraste con Ingolstadt o las otras regiones a donde se ve impelido, en donde se muestran mucho más siniestras, mucho más oscuras y abominables, siendo estos paisajes un reflejo también de lo sucedido en el interior de las personas. Y el aspecto que me parece más importante dentro del romanticismo es la equivalencia de la belleza con la bondad. Se ve remarcado no solamente por el propio monstruo, que nos evoca al jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo, sino también la representación de las víctimas, que todas son víctimas puras e inocentes. Lo que también me lleva a destacar la importancia que he destacado en los arquetipos, en cómo las mujeres son ángeles salvadores, tal como lo he mencionado en los videos de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, e incluso en la obra La Rabiata de Paul Hayes y en Los sótanos del Vaticano de André Gide. Los invito a que consulten también estas obras y me dejen sus comentarios frente a esta reflexión. Pero lo que más me gusta frente a estos valores de la belleza y la bondad es nuestra actualidad, en donde hemos dado un carácter específico y participativo al dinero. Tanto así que la belleza ya no es solamente un tema espiritual o físico, sino también de bienestar económico. Tanto así que solemos decir que no hay mujeres o hombres feos, sino pobres. Y creo que también se ve remarcado en la obra cuando nos habla el monstruo, en que lo más terrible que tenían los moradores de su choza era la tragedia de la pobreza. Creo que este elemento nos hace pensar enormemente sobre los valores que tenemos en la sociedad. Si bien se le criticaría al romanticismo esa equivalencia de la belleza con la bondad, a nosotros se nos puede criticar aún más que alguien con dinero puede hacerse bello y también gozar del reconocimiento de virtudes y honores como el de la propia bondad. Y también tenemos el aspecto relevante de la crítica a la ciencia como tal. Pues en esta obra se nos hace un llamamiento a no perseguir el conocimiento por sí mismo, dejándonos de preocupar por los sentimientos u otros valores. Y más aún, se destaca el conocimiento como un castigo. Si bien normalmente en la mitología y en la literatura se destaca la caída del hombre por haber probado del árbol del bien y del mal y así adquirir conocimiento, luego viene el castigo. Aquí se presenta el conocimiento como fuente de sufrimiento, como parte del castigo y más no como la causa de ese castigo. Pues incluso lo dice de manera muy clara que los sufrimientos solo son incrementados con el conocimiento.
Y todo ello se ve en el monstruo propiamente. Pues si él hubiera vivido como un bruto o como un animal, sin conocimiento, no se hubiera abocado al mal ni hubiera perseguido a su creador para infligirle daño. Este aspecto frente al conocimiento me parece de capital importancia porque de alguna manera nos presenta a la divinidad no solamente como una divinidad omnipotente y omnisciente, sino que debe también ser buena y misericordiosa, porque de lo contrario solamente sería el mal. De alguna manera nos presenta como ese riesgo en tener unas divinidades que únicamente apelen al conocimiento y se desvinculen de los sentimientos. Y justamente al tratarse esta obra de El Prometeo moderno, nos presenta todos esos rasgos importantes del creador, es decir, la divinidad, con el hombre. Y aquí vuelvo a la reflexión inicial que les mencioné, y es cómo los escritores a través de la literatura logran despertar nuestras emociones, pero se corre el riesgo de que nosotros como seres humanos nos fijemos mucho en esa realidad del personaje y nos olvidemos de nuestros congéneres, pues podemos ser muy empáticos y comprensivos con los personajes creados, ficticios, y no con los concretos y reales que nos rodean. Y para nada culpo a la autora, pues creo que ella de alguna manera, con este mito que nos ofrece, también nos da los ejemplos de cómo se relaciona con cada uno de nosotros, en que no es solamente algo fantástico, pues también expone esa relación del creador con su creación, no solamente en la divinidad, sino también en el artista, en el arte. La propia autora, como artista, es creadora. O de forma más humana, tenemos el problema de la paternidad o la maternidad, pues nuestros padres son los creadores, los autores de nuestros días. Y de alguna manera también están envueltos en la problemática que Frankenstein nos presenta, en que el creador trata de darle las mejores condiciones para que su creación sea feliz y buena, y nosotros, hijos, también somos como ese monstruo que podemos ir por los derroteros del bien o del mal, que podríamos o no justificar como Lasseter lo hizo frente al amor que recibió o no de sus creadores o sus padres. Finalmente, quiero hacer algunas relaciones que me parecen importantes con otras obras, principalmente con las que mencioné de los monstruos. Quisiera añadir también la de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, y me parece un rasgo importante que en Frankenstein no se da un nombre al monstruo, destacando asimismo no esa diferenciación, sino esa vinculación en la misma persona para no deslindarla al creador de su creación. De alguna manera, Víctor Frankenstein también es el propio monstruo. Tanto así que él sufre lo mismo en Irlanda, viéndose como monstruo o como asesino por otra comunidad. O también me gusta que la autora logra prevenirnos contra lo que sucedió en cómo la discriminación con fines religiosos se da. Frente a la realidad de los caracteres literarios, pues ella misma lo presenta dándole valor histórico y real al Paraíso Perdido de John Milton. Algo que también he destacado en varias de las obras que he comentado. Asimismo, la autora nos presenta la importancia que tuvo Darwin y sus recorridos en barco para la construcción de la historia, lo cual me lleva a otra relación importantísima con Moby Dick. Pues allí mismo también se plantea la búsqueda, esa caza del gran monstruo, que también es gigante, así como la ballena, y que su creador, como el capitán Ahab, se va a obsesionar por cazar. Todo eso enriquece enormemente la obra.
Y no quisiera dejar de mencionar la relación con el mito de Sísifo que nos presentaba Albert Camus, donde nos presentaba el suicidio como una escapatoria. Y me parece todavía más fundamental que la autora presenta que, sin importar nuestras desgracias, sin importar el sentirnos miserables y soportar enormes desgracias en la vida, siempre tenemos ese amor por la vida. Lo que me parece una poderosa contestación a la postura de Albert Camus. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que lean esta gran obra, que no se dejen llevar solamente por lo que se conoce culturalmente del monstruo, que se conoce como Frankenstein, pero que nunca fue nombrado, pero que podría tener algo de verdad, pues pareciera que la autora hace que el creador y el monstruo sean uno mismo. Espero que se suscriban al canal y me acompañen en próximas lecturas. Gracias.